noches y bienvenidos un día más a Mira Córdoba. Hoy, miércoles 19 de octubre, ya lo decíamos ayer, celebramos el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Pero tenemos otras muchas historias que contaros, como por ejemplo que ya en la siguiente Semana Santa, la de la primavera del 2017, tendremos nueva carrera oficial. Las hermandades y cofradías desfilarán en el entorno de la Mezquita Catedral, una muy buena noticia para Córdoba. Más cosas, queremos felicitar a los compañeros y a todo el entorno general del diario Córdoba, porque la Asociación de la Prensa de Córdoba les ha concedido el 31º Premio Córdoba de Periodismo. Enhorabuena y a seguir otros 75 años más llenando vuestras páginas de noticias que sean buenas de toda Córdoba y su provincia. Y nosotros tenemos hoy un programa cargadísimo de contenidos. Vamos a hablar de la aloe vera, de su historia. Vienen también representantes de la Cátedra de Gastronomía a hablarnos sobre la inauguración de su curso académico que tuvo lugar anoche. Vamos a hablar de la Feria de Innovación Rural que va a tener estos días lugar en el Palacio de la Merced, FIMART, la tercera edición. Y por último vamos a hablar de historia, porque Arqueología Somos Todos ha presentado esta misma mañana un nuevo proyecto, una página web en la que desentrañar los entresijos de la Córdoba romana, www.cordobaromana.com. Así que no os lo podéis perder, os tenéis que quedar con nosotros porque os vais a enterar de muchísimas cosas. ¿Qué os parece? Comenzamos ya con el tema del día. La Cátedra de Gastronomía de Andalucía ha inaugurado el curso académico con una conferencia a cargo del viceconsejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ricardo Domínguez, sobre la importancia de la calidad desde el origen en la gastronomía y la garantía que las figuras de protección de esa calidad otorgan a los productos. Este curso académico viene lleno de proyectos que impulsarán la excelencia en la gastronomía cordobesa. Pues efectivamente, anoche, martes 18, se celebró en la Sala Mudéjar del Rectorado de la Universidad de Córdoba esta inauguración oficial del curso académico de la Cátedra de Gastronomía de Andalucía. Para hablarnos de a qué se dedica esta entidad y de los planes que tiene para este curso 2016-2017, nos acompaña esta noche el director de la Cátedra de Gastronomía de Andalucía, Rafael Jordano. Muy buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias, Mar, por esta invitación que me habéis hecho. Nosotros estamos encantados porque además es una cátedra con mucha solera. Hablamos de gastronomía, que es algo que además nos interesa a todos y que ya tiene una trayectoria considerable. Desde el año 2009 estáis trabajando desde el ámbito universitario también y os dedicáis pues, a divulgar con carácter científico, difundir cultura gastronómica, en fin, pero no quiero ser yo quien cuenta a qué se dedica la cátedra, para eso lo tenemos a usted. ¿Cuál es la finalidad y los objetivos de esta cátedra? Sí, bueno, antes de hablarte, por supuesto, de finalidad y objetivos, sí quiero hacer una brevísima introducción en el porqué, ¿no? Es decir, porque hay una cátedra de gastronomía de Andalucía en Córdoba, vinculada a la Universidad de Córdoba. Bueno, pues tiene una explicación, ¿no? Y es que la Universidad de Córdoba es una universidad que tiene un perfil agroalimentario, científico y técnico, y precisamente desde el 2009, es decir, el mismo año en que se crea la Cátedra de Gastronomía, pues entonces se obtiene, mediante un concurso competitivo, el Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario. Entonces la Universidad de Córdoba, desde el año 2009, lidera ese Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario, al que pertenecen 5 universidades andaluzas: la Universidad de Almería, la Universidad de Cádiz, la Universidad de Huelva y la de Jaén, y liderado, eso sí, por la Universidad de Córdoba. Es decir, por lo tanto, quería situarlo eso un poco en el contexto, ¿no?, de por qué surge, digamos, una cátedra de gastronomía con una proyección, digamos, hacia Andalucía. Luego, claro, está el producto. Esto es muy importante en gastronomía y, bueno, yo tengo que decirlo porque es un dato objetivo que se puede contrastar. Y es que Córdoba cuenta con el mayor número de denominaciones de origen protegidas que tiene Andalucía. Es decir, es la provincia que tiene un mayor número de denominaciones, 7 en concreto, 7 ni más ni menos, y además es la única de todas que reúne a 3 productos de una calidad certificada, contrastada por denominación de origen, que es el jamón, el vino y el aceite. Ninguna otra provincia tiene esto. Por lo tanto, digamos que hay un caldo de cultivo para que efectivamente desde Córdoba tenga sentido que exista una cátedra de gastronomía de Andalucía.
¿Y a qué se dedica entonces la bueno, cátedra? pues Dicho esto. sí, dicho eso, efectivamente, la cátedra evidentemente es una cátedra universitaria, pero lo que se considera una cátedra externa, no en el sentido de la cátedra como se entiende en el mundo universitario, es decir, hay cátedras que tienen una proyección exterior y que por lo tanto, evidentemente, pueden impartir cursos de docencia, etcétera, pero no es una docencia arreglada, para que nos entendamos, ¿no? Y entonces este es un ejemplo, ¿no? Bueno, pues en primer lugar para nosotros es muy importante el ser un nexo con el mundo agroalimentario, es decir, con todo lo que son las empresas. No olvidemos que Andalucía en el mundo agroalimentario es un potencial y concretamente pues Córdoba lo es decir, es la segunda provincia en el número, por ejemplo, de empresas agroalimentarias que hay en toda Andalucía, ¿no? Por lo tanto es muy importante en eso. Tiene funciones de docencia, como no podía ser de otra forma, y en este sentido, pues en la primera etapa, porque ha habido, digamos, dos etapas diferenciadas en este periplo desde el año 2009. En esa primera etapa, pues digamos, una de las joyas de esa corona en ese momento fue un máster en ciencias gastronómicas, gestión y restauración, ¿no? Por lo tanto, una función docente. Ahora, en esta segunda etapa, luego si quieres te comento, estamos preparando un máster en alimentación mediterránea, que además va a ser un máster online, porque es el signo de los tiempos, ¿no? Por lo tanto, te decía, un nexo con la industria agroalimentaria, una función docente que tiene que tener una cátedra, másteres, una función de investigación. En el curso pasado, uno de los proyectos, digamos, estrella de la cátedra, fue un proyecto de caracterización y tipificación del salmorejo cordobés. Es decir, claro, hablamos de salmorejo, ¿no? Bueno, es algo muy importante para nuestra gastronomía, una seña de identidad, pero tiene mucha importancia que el pan no sea un pan de cualquier tipo. Tenemos la telera cordobesa, aceite de oliva virgen extra, tenemos 4 denominaciones de origen en Córdoba, como sabes, Baena, Lucena, Priego y Montoro Adamuz. Por lo tanto, tenemos el ajo de Montalbán. Es decir, para quien utilice el vinagre, pues ya sabes que, sobre todo a nivel doméstico, hay en torno a un 20% de utilización de vinagre, pues vinagre ni más ni menos que de la denominación de origen protegida Montilla Moriles. Entonces este proyecto ha sido muy interesante, ¿no? Porque de alguna forma era eso, caracterizar y tipificar un producto tradicional cordobés. El salmorejo perfecto, que se llamó. Por así decirlo, efectivamente, ese sería. Lo que se habló de esa noticia. Efectivamente, sí. Y entonces el secretario de la cátedra, el profesor Moreno Rojas, un compañero también en la universidad, el que ha liderado ese proyecto. Muy importante también, y ahora vamos a enlazar, si quieres, con lo que son las actividades previstas para un curso próximo. Pues muy importante también el rescatar esa receta, el recetario ese andaluz. Muy importante, esa receta. ¿Que se está perdiendo o que no? Bueno, yo creo que no, yo creo que estas cosas no se acaban de perder nunca. Lo que sí es verdad que quizás no le hemos sabido prestar la suficiente atención. Y entonces, bueno, pues este es un proyecto que ahora te comentaré para 2016-2017, ya el curso que hemos estrenado. Y entonces, bueno, pues esa es una de las cuestiones. Ahora te diré cómo se va a hacer, ¿no? Pues por mí podemos sí, empezar. Pero antes sí quería decir, porque fue una conferencia magnífica que nos la dio el viceconsejero sí, de Agricultura, sí. Ricardo Domínguez García Vaquero, ingeniero agrónomo formado en la Universidad de Córdoba y además que ha tenido muchos cargos, director general de Industria Agroalimentaria, Calidad de la Junta, ha sido viceconsejero en dos ocasiones, actualmente es viceconsejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Y bueno, ha tenido, y entonces una persona pues que nos apetecía mucho, y bueno, por supuesto además ha sido también gerente del CIA3, el Campo de Excelencia Internacional Agroalimentaria que comentaba que lidera Córdoba. Entonces nos apetecía mucho que volviera a Córdoba y yo creo que bueno, se sintió muy a gusto y él impartió una magnífica conferencia sobre gastronomía, la calidad desde el origen, ¿no? Yo creo que esto es muy importante porque lógicamente hacía referencia a todo lo que son los productos que tenemos y esas denominaciones de origen que antes yo comentaba, en la que Córdoba también es líder. Claro, es que cuando se trabaja con lo nuestro, pues al final el producto que sale es infinitamente mejor que si trabajamos en la cocina con... no voy a decir que sean productos peores, pero son productos de fuera, pues oye, lo nuestro parece que le da a nuestros platos otro sabor, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Es decir, es como cuando alguna persona familiar o algo nos comenta, bueno, pues yo que reside en California, te pongo el ejemplo, ¿no? Y dice, pues claro, yo hice una paella un día para mi amigo, dice, pero claro, es que no es lo mismo, ¿no? Es decir, es muy difícil, ¿no?, encontrar el ingrediente, es decir, hay una serie de cuestiones que es muy difícil, ¿no? Y entonces, claro, aquí sí es lo nuestro.
Bueno, Mar, te comento un poquito de lo que Sí. son las actividades, si te parece. Claro ¿no? Las que voy a sí, agrupar, sí, digamos, sí. lo que son seis proyectos para el curso. Que se van a desarrollar desde ahora hasta... Sí, se van a desarrollar a lo largo del curso académico. Hasta el mes de junio aproximadamente. Claro, ¿no? en la universidad nos movemos no por años por naturales, años, sino por cursos cursos. académicos. Yo también, ¿eh? Eso Sí. a lo mejor es algo que me queda todavía de mi época Sí, escolar, sí, sí. pero yo también. Claro, y entonces para nosotros lo que hemos empezado ahora, en el mes de octubre, es el curso 2016-2017. Por lo tanto, lo que venimos haciendo es que inauguramos en octubre y clausuramos en junio, ¿no? Es decir, más o menos hacia la segunda quincena de junio. Entonces, hay algunos proyectos que son más concretos, incluso algunos, como te comentaré, todo muy brevemente, que ya se está realizando, y otros, evidentemente, pues están en desarrollo, ¿no? Entonces, el primero, quizás voy a empezar por el primero que se está desarrollando, es un proyecto que tiene que ver con la gastronomía de Córdoba. Es decir, es un proyecto, este sí es un proyecto propio de la Universidad de Córdoba a través de la Cátedra de Gastronomía y que dirige, como digo, el secretario de la cátedra, Rafael Moreno Rojas, este profesor que hemos comentado que tuvo un gran protagonismo en relación con el salmorejo. Con el tema del salmorejo. Entonces, ahora, ¿de qué se trata? Pues se trata mediante encuestas, es decir, encuestar entre digamos, los residentes, pero también, muy importante, los turistas que nos visitan, que muestren aquellas preferencias sobre sus platos, sobre los establecimientos y algo muy importante también, incluso el conocimiento que puedan tener de los chefs, de los cocineros, ¿no? Porque perdón que interrumpa, pero cuando hablamos de gastronomía cordobesa, de platos de Córdoba, ¿nos vamos a los platos típicos de siempre o ya la gastronomía cordobesa es otra cosa y estamos hablando de algo más innovador? Vamos a ver, vamos a hablar luego hay una cocina tradicional, pero esa cocina tradicional no tiene por qué no ser creativa e innovadora. Es decir, esto puede parecer paradójico, puede parecer algo contrapuesto, pero no necesariamente eso es así. Es decir, que se puede tener o una inspiración o una base tradicional, pero luego no exenta de cierta creatividad y, en definitiva, de innovación, ¿no? Entonces, es un poco todo, ¿no? Todo. Entonces, evidentemente, desde luego, desde la Cátedra de Gastronomía no renunciamos a lo que, por cierto, las cofradías gastronómicas con mucho empeño, ¿no? Es decir, el rabo de toro cordobés, el salmorejo cordobés, el flamenquín, o otro producto como es el pastel cordobés, que por cierto tiene una historia preciosa. No tienen todavía una cofradía gastronómica, o sea, no renunciamos a lo que es el menú cordobés, más o menos configurado por esos productos, pero evidentemente Córdoba o la gastronomía de Córdoba es mucho más que eso, ¿no? Ha evolucionado. Ha evolucionado y hay muchas otras, digamos, o sea, platos. ¿Se contemplan esas encuestas? Sí, por supuesto, no está ni mucho menos limitado a lo que, entre comillas, podríamos denominar el menú cordobés. Yo creo que este trabajo, como digo, lo que es el trabajo de campo, ya se está realizando. Y digamos que ese es el primer proyecto, la primera actividad. Pues no tenemos tiempo ya, no. Pero muy rápidamente podemos dar un repaso general pues a todo primero lo demás la segunda es un proyecto que se trata también de gastronomía cordobesa, pero en este caso con degustaciones, etcétera. El tercero tiene que ver con un encuentro de lo que es cocina y ciencia, es decir, eso lo va a propiciar la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la propia universidad, y lo que queremos es que en ese foro los cocineros, los chefs, nos digan qué es lo que esperan de la ciencia, de los fundamentos científicos, y esto lo podemos dar la universidad. Y luego otro proyecto también importante tiene que ver con la puesta en valor de la carne de lidia. Hemos tenido en el certamen Córdoba Califato Gourmet un chef 2 estrellas Michelin, que es Mario Sandoval, del restaurante Coque, y entonces él está trabajando con la universidad, con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, sobre la puesta en valor de la carne de lidia. Entonces esto lo queremos hacer aquí, ese avance de esa investigación en el mes de mayo, coincidiendo con la Feria de Nuestra Señora de la Salud. Y ya por último, la última actividad tiene que ver con un galardón que vamos a establecer, que se concederá en la clausura de curso en el mes de junio, y se denomina Señor de las Tabernas de Córdoba. Existía un galardón del Aula del Vino, que era Señora de las Tabernas de Córdoba, y nosotros ahora, también en colaboración con Aula de Vino, vamos a otorgar este galardón anual que se va a denominar Señor de las Tabernas de Córdoba. Pues muchísimas felicidades por toda esta programación, nuestros mejores deseos para esta Cátedra de Gastronomía Andalucía para este año, y nos seguimos viendo por aquí porque vais a hacer muchísimas cosas y nosotros estaremos encantadas de apoyaros y de estar con vosotros para todo lo que necesitáis. Rafael Jordano, director de esta Cátedra de Gastronomía Andalucía, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ti, Mar, por haberme invitado, gracias. Estupendo, pues nosotros pasamos de gastronomía a un producto que también se come, pero que sirve para muchísimas otras cosas. Nuestra sección sobre la aloe vera.
En nuestra sección semanal dedicada a la aloe vera, haremos un recorrido por las referencias históricas sobre esta planta y sus derivados, desde los sumerios al antiguo Egipto, pasando por Grecia y Roma, hasta el desarrollo de la industria como tal del aloe en Estados Unidos. También conoceremos los términos que definen la calidad del aloe y la dosis de consumo recomendada según los casos. Pues claro que sí, para hablar de todo ello nos acompaña una semana más Carlos Camacho. Muy buenas noches. Buenas noches, gestor de Hispaloe. Tenemos otro ratito para hablar del aloe vera. El aloe vera realmente podría tener invadidas nuestras vidas y todos serían beneficios y buenas causas, ¿no? Todo sería bien para nosotros, ¿no? Efectivamente. Yo pienso que si tuviéramos el tiempo necesario y en este caso la televisión fuera más barata, podríamos estar llenando muchísimos meses, tal vez incluso años, programas con información muy válida sobre el aloe vera, sobre sus beneficios, y no solamente los beneficios que pueda tener para la salud, sino desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, y en definitiva sería una información muy válida para el consumidor y para el conjunto de la sociedad en general. Pero es cierto que la televisión, por pues todas las limitaciones que tiene, pues tendremos que dosificar en función de las opiniones y elecciones de este programa. Pues tendremos que limitarnos a dar información muy precisa y resumir en la medida de lo posible todo lo que sea necesario para que el consumidor en definitiva sepa cuáles son las cualidades y los beneficios de la aloe vera. Pues vamos a empezar por el principio, porque no hay mejor forma de comenzar, ¿no? Vamos a hablar un poco de los aspectos históricos de la aloe vera. ¿Qué referencias históricas tenemos en la literatura, en el mundo histórico en general? ¿Cuándo empezamos a escuchar que la aloe vera existía? Bueno, es tan extensa la bibliografía, las referencias históricas que tiene la aloe vera, que tal vez haya televidentes que se queden sorprendidos, ¿no? El gran problema de la aloe vera, sobre todo en Europa, es que es un gran desconocido. Si supiéramos en conjunto, con carácter general, tuviéramos información suficiente para valorar su situación y su enclave dentro del consumo, veríamos que es una planta no solo maravillosa, como decían los egipcios, sino que sería importantísimo el valorar lo que ha sido el aloe vera a lo largo de la historia. Vamos a hacer algunas referencias someras porque, como digo, sería algo interminable el citar todas las referencias de la aloe vera a lo largo de toda nuestra historia. Sin embargo, refiriéndonos en cosas concretas, a hechos concretos y a personas concretas, podemos decir que la primera noticia que se tiene de la aloe vera está en el año 2200 a.C., donde en una tabla sumeria, ya se empieza a hablar de los beneficios que tiene la planta para su consumo humano. Luego, en 1550 a.C. también, en el papiro Eber, en Egipto, se habla de las fórmulas para curar tanto interna como externamente con el aloe vera. Nefertiti y Cleopatra eran dos fans y consumidoras incondicionales de aloe vera. Se dice que a Cleopatra se le hizo expresamente un colirio para dar brillantez a su mirada. Y de Nefertiti, pues se dice que parte de su belleza se le atribuía a baños de aloe vera y la aplicación del jugo de aloe vera. En el cantar de los cantares atribuido a Salomón, en un poema que hay, se dice: un vergel de granados tus brotes, con los más exquisitos productos, nardo y azafrán, canela y cinamomo, con toda clase de árboles de incienso, mirra y aloe, con los bálsamos más finos,
O sea, ya estamos hablando también de los beneficios de la aloe vera. Ya para adelantar en la historia y progresar un poquito, en el año 41 al 68 a.C., Dioscórides ya nos habla de la primera descripción detallada, es decir, nos habla de detalles botánicos de la planta de la aloe vera. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, remitiéndonos un poco no solamente a la historia, sino también a alguna anécdota creíble, en el Evangelio de San Juan se cita también el aloe vera y nos dice: llegó también Nicodemo, aquel que anteriormente había estado con él por la noche, con unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Se llevaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con aroma, como acostumbraban a sepultar a los judíos. Esto ya demuestra que en esta parte, en esta etapa antigua de la historia, era muy apreciado, muy valorado el aloe vera para todo lo relacionado con la salud. En la época romana, esto era época romana, pero estamos hablando de cultura y tradición judía. ¿Los romanos también utilizaban el aloe vera? Sí, y además ahora vamos a ver algún caso concreto. En el caso de Plinio el Viejo, que era un médico romano precisamente, repite lo que nos decía antes Dioscórides y además agrega que el jugo de la aloe vera controla la transpiración y la raíz hervida cura llagas leprosas. Cuento si me lo permites, una anécdota a raíz precisamente de esta referencia histórica, y hay un amigo científico que nos regresaba ayer mismo de un viaje que ha hecho a Sudáfrica, y nos decía que ha valorado in situ, ha visto directamente los beneficios que la aloe vera tiene para tratar la lepra. Nos decía, no en todos los sitios se vive como vivimos en España, y no en todos los sitios tenemos el nivel de salud que tenemos en nuestro país o en el primer mundo con carácter general. Luego, para tal vez también transmitir la importancia que la aloe vera ha tenido para los militares a lo largo de toda la historia, incluyendo todos los grandes generales romanos, en el caso de Alejandro Magno se cuenta la historia que conquistó la isla de Socotra precisamente por las grandes plantaciones de aloe vera que existían en esta isla, y lo utilizaba, como es lógico, pues para curar las heridas y las enfermedades de sus soldados. Si avanzamos un poquito más en la historia, nos encontramos ya con Cristóbal Colón. Y bueno, no había viajes donde no transportara aloe vera para curar a su tripulación. Y entonces, literalmente, decía Cristóbal Colón: 4 son los alimentos que resultan indispensables para el bienestar del hombre: el trigo, la uva, la oliva y el aloe. Seguimos viendo más de lo mismo, es decir, que en todo momento... Estamos equiparando el aloe vera a los productos básicos de la dieta mediterránea, ¿no? Estamos hablando de trigo para hacer pan, de la oliva para el aceite de oliva, muy de nuestra tierra y de nuestro ámbito geográfico, y la uva para el vino. Se está equiparando. Efectivamente. Es que, como todos sabemos, y sobre todo los españoles, andaluces en concreto, por la tradición agrícola de nuestra tierra, pues sabemos precisamente que todos estos productos tienen grandes propiedades y beneficios para la salud. Córdoba creo que es uno de los centros más importantes en investigación
en el Instituto Maimónides, de investigación biomédica, el IMIBIC, sí. Donde efectivamente pues se está investigando sobre estos beneficios y se está acreditando desde este punto de vista investigador, científico, que efectivamente tienen grandes beneficios. Pues claro, si unimos los beneficios de todos estos productos de la tierra, indudablemente estamos consiguiendo algo natural, no solo que previene enfermedades, sino que en algunos casos, incluso si no cura directamente, contribuye a curarlas. ¿Tenemos más referencias históricas a partir del siglo XVI? Tendríamos muchísimas. Por ejemplo, entre 1300 y 1500 se introduce también ya en la medicina inglesa la utilización de la aloe vera para sanar, como purgante y como tratamiento para enfermedades y heridas externas. Por tanto, no deja la historia de hacernos ver que ha sido una planta que ha acompañado a la humanidad desde que conocemos la escritura. En el Caribe, concretamente entre 1600 y 1700, es cuando empieza el cultivo comercial por españoles precisamente. Y además parece que fueron los jesuitas los que ayudaron a extender el cultivo de la aloe vera. Lo mismo de la aloe vera, que parece también que otras muchas plantas fueron protectores y promotores en muchos casos de esta implantación de productos naturales. Ya en 1700, entre 1700 y 1900, se le da el nombre de aloe vera, lo hace concretamente en 1720, linneo. A partir de 1934, para acelerar un poco, porque si no probablemente tendríamos que dedicar exclusivamente... Tenemos una enciclopedia de la aloe vera, tiene muchísimas referencias. Muchísimas, y cuanto más referencias se buscan, documentadas, nos aparecen siempre nuevos datos que nos demuestran que efectivamente ha sido más importante en la historia de la humanidad de lo que en estos momentos podemos estar pensando en España o en Europa, como decía al principio, por desconocimiento. Hay un médico de Estados Unidos, doctor Collins, que en el primer artículo que escribe, describe el uso de la hoja entera de la aloe vera para curar la dermatitis, la radiación en la frente de una mujer de 31 años de edad, y que la aloe curó la dermatitis en aproximadamente unos 3 meses. En 1945, esto tal vez puede también acreditar un poco que ha habido un periodo de la historia en que, aun haciendo uso de la aloe vera con carácter terapéutico y preventivo, pues parece que cuando entra la medicina moderna, siglo XIX, pues de alguna forma empieza a desplazarse las terapias naturales. Y entonces, a partir de 1900, como decía, en 1934, 1945, en otro caso, por el doctor Filatov de Rusia, nos dice que un tratamiento muy eficaz para una enfermedad de la piel causada por parásitos era la del consumo de aloe vera. Entre 1956 y 57 hay también otros doctores rusos, Levenson y Somova, que nos dicen que usan extracto de aloe vera para el tratamiento de la enfermedad periodontal. 150, quizás me permito contar en este caso el dato, 150 pacientes fueron tratados mediante la inyección de extracto de aloe vera en el lugar de cada diente afectado. El tratamiento elimina totalmente la enfermedad periodontal en la mayoría, si no en todos los pacientes. Y la investigación concluye en que la aloe vera es un estimulador biogénico. En el 1982, de nuevo, aparece el doctor Heger y nos dice, en Estados Unidos, y nos dice, perteneciente al Centro de Quemado de la Universidad de Chicago, y nos dice que confirma la presencia de ácido salicílico en el aloe. Se trata de un compuesto similar a la aspirina, que explica por qué el aloe ayuda a controlar el dolor.
Y así podríamos seguir de forma innumerable. Quizás como último dato ya histórico, decir simplemente que en los años 60 es cuando se empieza a cultivar empresarial, industrialmente en Estados Unidos, y nosotros empezamos aquí muy humildemente en los 70, 80 y en el 2000 cuando arranca ya nuestro primer proyecto empresarial en torno a la aloe vera. Pues ahí vamos a dejarlo, y ahí en ese punto en el que el aloe vera se hace protagonista en España, ya en el siglo XXI, es donde vamos a empezar a contar un poco más acerca de esta planta que hemos descubierto que tiene una historia digna de ser contada y escrita. Carlos Camacho, gestor de Hispaloe, muchísimas gracias por habernos acompañado un día más. Te esperaremos la semana que viene para que nos sigas descubriendo los secretos de la aloe vera. Pues muchas gracias, Ma. Estaré siempre dispuesto a acompañaros para informar de todo lo que nosotros sabemos y de todo lo que hemos podido investigar sobre la aloe vera. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Nosotros nos vamos reflexionando sobre estos 5.000 años de historia de la aloe vera. Nos vamos unos minutos de descanso a publicidad, pero volvemos enseguida, no se muevan.